Buenos días, soy el ingeniero Diego Mota de DMM Ingeniería y vamos a explicar cómo es que podemos guardar una selección de elementos 3D aquí en Revit. Bien, estoy utilizando Revit la versión 2023, como ves aquí. Sin embargo, esto funciona también en versiones menores, ¿no? A la 2023. Cuando nosotros seleccionamos elementos, por ejemplo, puedo seleccionar dos elementos, ¿no? Le doy clic a este elemento, puedo poner el control y puedo adicionar un elemento más a la selección. Mira, por ejemplo, acá tengo seleccionado estos dos elementos, ¿no? Que viene a ser una familia de una mesa con sus sillas. Así que en este caso, como vemos aquí, ¿no? Es un mobiliario y tengo dos elementos, ¿no? Como se ve aquí entre paréntesis, ¿no? En el recuento. Entonces, ¿qué pasaría si esto yo lo quiero? Por ejemplo, quiero guardar esta selección. Es decir, que por ejemplo va a llegar un momento en que yo deselecciono esto, ¿no? Y quiero volver a esa selección automática. O sea, yo no quiero nuevamente seleccionar estos dos elementos, sino que se cargue esa selección de forma automática. Bueno, en Revit hay un comando para eso, ¿no? Mira, voy a seleccionar estos dos elementos. Cuando yo selecciono dos elementos, es decir, más de un elemento, aquí se activa en la parte superior, ¿no? La pestaña modificar, y como vemos aquí dice selección. Y acá hay un botón que dice guardar selección, ¿no? Entonces yo puedo guardar esta selección de estos dos elementos. Solamente hay que darle un nombre. Mira, le voy a poner S1, que en este caso sería como selección 1. Le puedes poner el nombre que tú desees y le vamos a dar a aceptar. Como vemos, se han seleccionado los dos elementos, ¿no? Mira, voy a deseleccionar esto. Ahí está. Y vamos a cargar esa selección. Lo único que tengo que hacer es venir aquí al botón de gestionar. Ojo, en modificar no. Ya, modificar no puede ser, pues porque como ves no está el botón de seleccionar elementos, ¿no? En modificar solamente va a aparecer el botón de guardar o editar el conjunto de selección, pero cuando yo seleccione más de un elemento, mira, selecciono estos dos y como ves ahí apareció, ¿ya? Pero si no tengo seleccionado nada, no va a aparecer, así que tengo que irme a la pestaña de gestionar y como vemos aquí en selección tenemos aquí dos botones, ¿no? Uno que es cargar la selección y otro que es editar la selección. Bueno, vamos a cargar nuestra selección y como vemos aquí me aparece una ventana, ¿no? Donde aquí aparece el nombre del conjunto de selección que yo he creado, ¿no? En este caso el S1, lo puedo seleccionar, le digo aceptar, ¿ya? Aquí aparecerán más conjuntos de selección que nosotros estamos creando, ¿no? En este caso, como yo he creado solamente uno, va a aparecer solamente un conjunto de selección. Le doy a aceptar y como ves se seleccionan los dos elementos de manera automática. Yo no he tenido que seleccionarlos, ¿no? Solamente he tenido que cargar ese conjunto de selección, ¿ya? Bueno, este conjunto de selección se puede editar también, ¿no? Podemos editarlo. Mira, pongo editar y aparece esta ventana que dice editar filtros. Y acá me aparece, ¿no? Me dice filtro basado en regla, filtros de selección, ¿no? Estas opciones aparecían cuando nosotros vamos a crear un filtro, ¿no? Para esta vista, ¿ya? Así que, ¿qué quiere decir esto? Que este conjunto de selección que nosotros hemos creado realmente ya es un filtro, ¿ya? Para Revit es un filtro, pero es un filtro basado en una selección, ¿ya? Por eso que aquí cuando dice filtro de selección, abajo aparece nuestro conjunto de selección S1, ¿ya? Entonces, cuando yo selecciono este S1, puedo o crear más conjuntos de selección, puedo editarlos, puedo cambiarle el nombre o puedo suprimirlo. Bueno, si le pongo cambiar el nombre, pues aquí voy a poder cambiar este nombre S1, ¿no? De repente le pongo S1A, ¿no? Le pongo aceptar y como ves cambió el nombre. Si le pongo suprimir, pues obviamente se va a eliminar, ¿no? Pongo suprimir, me dice, ¿quieres suprimir este filtro S1A? Le digo que sí, ¿no? Acuérdate que es un filtro de selección. Entonces lo borramos, le pongo aceptar y ya no va a existir ese conjunto de selección. Mira, si yo voy aquí a gestionar, ya no me aparece el botón de cargar selección porque ya no tengo ninguno. Él tendría que hacer nuevamente la operación, ¿no?
selecciono estas dos familias de mesas y sillas, ¿no? Se activa aquí en la pestaña modificar de manera automática y acá le puedo poner guardar conjunto de selección y le vamos a volver a poner el nombre S1. ¿Bien? Entonces vamos a editarlo, ¿no? Como ya vimos la opción de suprimir, porque ya lo habíamos borrado, ¿no? Ya probamos la opción de cambiar nombre. Ahora la opción de editar. Mira, si selecciono mi conjunto de selección y le pongo editar, como vemos, pues justamente aquí me aparecen mis dos familias, ¿no? De mesas y sillas. Estas dos de aquí se puede notar que son un poco más visibles, ¿no? Las que no pertenecen al conjunto de selección como que se ve un poco más transparente, ¿no? No se ve tan atenuado como estas dos familias de aquí. Aparte que cuando ves que yo paso el cursor, puedo seleccionarlos. En cambio, cuando paso el cursor sobre elementos que no pertenecen a este conjunto de selección, como ves, no se atenúa ninguno de sus bordes, ¿no? Bien, entonces lo que podemos hacer aquí es justamente editar este conjunto de selección. Puedo añadir elementos al conjunto de selección o puedo eliminar elementos del conjunto de selección. Por ejemplo, si pongo añadir, puedo seleccionar, por ejemplo, esta columna también, ¿ya? No necesariamente el conjunto de selección tiene que estar formado por elementos de la misma categoría o del mismo tipo. No, podría pertenecer a elementos de diferente categoría o ser de una misma categoría pero de distinto tipo de familia, ¿ya? Entonces hemos seleccionado la columna y le pongo finalizar selección. Entonces ahora este conjunto de selección, el S1, realmente está conformado por tres elementos, ¿no? Las dos mesas y sillas y la columna. Mira, si yo le pongo aquí, por ejemplo, cargar, ¿no? Cargar selección, selecciono mi S1, como vamos a ver, ahora está conformado por tres elementos. Las dos familias de mesas y sillas y una familia de la columna circular, ¿ya? Bien, entonces aquí en editar, pues aparte podríamos crear más, ¿no? Más conjuntos de selección. Bien, vamos a ver ahora acerca, para esto Revit, este conjunto de selección ya es un filtro basado en selección. Mira, si vamos aquí en vista, vamos aquí en visibilidad y gráficos, vamos a la pestaña de filtros y acá le voy a poner editar nuevo, ¿no? Entonces ingresamos a esta ventana y como sabemos aquí también tenemos dos opciones, ¿no? De filtros basados en regla, que esta es la opción que la mayoría de las veces se utiliza, que es cuando queremos crear un filtro que esté basado en una regla, ¿no? En este caso acerca de una información relacionada a un parámetro que nosotros podemos establecer, ¿no? También estará basado en base a las categorías, ¿ya? Este de aquí, el que está seleccionado en la parte de arriba, es el que mayormente utilizamos, pero aquí está nuestro filtro de selección, ¿no? Es decir, aquí se encuentra nuestro S1, nuestro conjunto de selección, ¿ya? Entonces, como vemos, para Revit, este conjunto de selección ya es un filtro de selección. Cuando nosotros estemos creando varios conjuntos de selección en nuestro proyecto, se irán agregando aquí, ¿no? Dentro de lo que es un filtro de selección. Como ves, puedo seleccionarlo, ¿no? Pero, ojo, aquí yo no puedo seleccionar ninguna categoría, ninguna regla de filtro. ¿Por qué? Porque este filtro justamente está basado en la selección. O sea, no está basado en ninguna categoría ni en ninguna regla o condición de filtro en base a un parámetro, sino está basado en la selección, es decir, en lo que nosotros vamos a seleccionar manualmente, ¿ya? ¿No? Es decir, yo puedo aquí seleccionar, por ejemplo, esta columna, esta familia de puerta, de muro cortina, ¿no? De repente esta otra columna. Entonces ahí es cuando yo estoy justamente diciendo cómo va a ser ese filtro de selección, ¿no? En este caso yo estoy seleccionando manualmente, estoy poniendo, ¿no? El usuario va a poner la condición tanto de la categoría, ¿no? Y bueno, en este caso no es una regla basada en un parámetro como tal, sino nosotros establecemos, ¿no? Qué elementos vamos a seleccionar y de esa manera estaría conformado el conjunto de selección. Ahora, si bien es cierto que nosotros podemos cargar ese conjunto de selección
como ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí en gestionar le pongo cargar y le pongo S1, le pongo aceptar y se carga, ¿no?, los elementos que están conformados para ese conjunto de selección. Ahora lo voy a utilizar pues justamente la opción de filtro de selección, ¿no? O sea, voy a utilizar aquí ese conjunto de selección, pero ya como un filtro de selección. Bueno, lo que vamos a hacer es voy a ir a vista, vamos a ir a visibilidad y gráficos, a filtros, y aquí voy a agregar ese filtro de selección, porque como sabemos, aquí en Revit hay dos tipos de filtros. Uno que está basado en reglas, como ya lo mencionamos, es el que mayormente se utiliza, y otro que es el filtro basado en selección, que es el que nosotros estamos pues justamente viendo ahora, ¿no? Bien, voy a seleccionar este aquí. Bueno, si pongo aceptar no va a pasar nada, tenemos que ir al botón de añadir, y aquí están, ¿no?, basado en regla y basado en la selección. Selecciono mi S1, le vamos a dar a aceptar, y como vemos lo he agregado aquí en la pestaña de filtros. Como podemos ver aquí, entonces tenemos el filtro, ¿no?, de selección, en este caso el S1, ¿no?, que está agregado a la pestaña de filtros. Entonces aquí ya lo que podemos hacer es, pues, por ejemplo, puedo utilizar este filtro de selección, puedo, por ejemplo, quitarle la visibilidad, mira, le pongo a aceptar, y los elementos que pertenezcan a ese filtro de selección, en este caso las dos familias de mesas y sillas y la columna circular, pues ya han desaparecido, ¿no? Ya no son visibles. De igual manera puedo nuevamente dejarlos visibles, pero ahora le podemos, por ejemplo, dar un patrón, ¿no?, que sean del color naranja, por ejemplo. Le podemos aceptar y como vemos ya son visibles y ahora están del color naranja, ¿no? Es así como se utiliza estos filtros de selección, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos elementos, podemos guardar esta selección, ¿no? De repente selección de elementos que nosotros queremos utilizar a futuro, ¿no?, en varias ocasiones. Entonces es bastante útil esta herramienta. Podemos guardar esa selección de elementos que nosotros estemos seleccionando, y como sabemos, este conjunto de selección de elementos automáticamente pasa a ser un filtro de selección.